Muy buenos días México, muy buenos días Ciudad Tlatelolco. Hoy miércoles 10 de julio, hoy en la transmisión en vivo desde la cabina aquí en las oficinas de Expresión Total, Televisión Digital, y nos acompaña del otro lado Otoño Tinajeros, gracias. Y bueno, pues hoy como hubo las lluvias, algunas fallas técnicas, pues bueno, damos a esta hora, pero el tema de hoy va a ser bastante interesante, una información que muchos compañeros, muchos vecinos de Tlatelolco y de las colonias de alrededor pues conocen y quieren conocer más como su servidor sobre lo que es los patios de ferrocarril de Buenavista, Tlatelolco, Buenavista, ¿verdad? Y bueno, hay un tema ahí bastante interesante. Antes de entrar pues estuvimos platicando y bueno, es una información bastante muy bien, creo que no es nada más para hoy una hora, sino vamos a tener como 20 horas, 50 horas, días y desglosando temas. Y me comentaban que también hay gente que les interesa, que están empapados, que hay temas muy específicos, que bueno, yo creo que durante este año vamos a estar informando que vengan, pues, si nos hace un favor para dar información de lo que es el ferrocarril en general. Claro que sí, hoy el tema de Monmarcos Tlatelolco, pero bueno, yo creo que eso da para muchas cosas. El tema de aquí es no solamente es de los trabajadores, que es bastante la parte laboral, sino también la parte cultural, la parte social, ¿no? Histórica y de ingeniería, y bueno, en fin, creo que es un tema que hay que rescatarlo, hay que retomarlo para las nuevas generaciones y también para las jóvenes, como bueno, ustedes son muy jóvenes. ¿Qué se toma? No hay purga, pero bueno, ahorita salimos. Pero bueno, ese es un tema y nos acompaña pues el tocayo Ignacio Pérez. Gracias, y también Alejandro Barragán, que nos acompaña en ese tema. Y bueno, con ellos, cómo hicimos el contacto, cómo hicimos la forma de que vinieran y conocer. Yo allá andaba con ese tema, he andado con ese tema, pues recordarán algunos que me conocen, que pues mi papá es ferrocarrilero, y bueno, la familia también fue ferrocarrilera, y pues, de alguna manera pues conocemos y vivimos esos viajes por trenes y eso pues también, que en su momento no le dimos la importancia, sí le dimos la importancia, pero no como ahora, después de todo. Y que bueno, eso para las nuevas generaciones es importante, pues saber cómo está. Y más me despertó la inquietud de cuando ahora que vino el tren, el emperador, la locomotora, la emperatriz. Y bueno, yo lo comentaba yo que bueno, la gente que fue, de verdad fue la familia, ¿no? Entusiasmados y multitudinarios. Sí, y aportaron muchos comentarios, hubo varios comentarios ahí a favor, y de verdad hice una entrevista ahí nada más, pero sí fue bastante gente. Yo ya no llegué a entrar a la... Híjole, es que era difícil ya acceder. No pasamos como por prensa porque me interesaba mucho el testimonio. O sea, realmente dije, bueno, de eso de conocer por la MAG, la locomotora y todo, bueno, digo, bueno, ya está. Para los próximos 100 años a veces lo vemos. Yo creo que igual nos toca. Pero sí me interesaba mucho los testimonios, la gente, cómo se expresaba, cómo vivía, qué sentía o qué sentíamos, ¿no? Y fue algo colectivo. Y de ahí también, bueno, donde Sureña en escala, y que es una parte de Jesús, ¿verdad? Es una parte, sí, ¿no? es una parte muy importante de él, porque creo que también tiene familia relera. Sí. Y pues un gran amor por los trenes también. Sí, así es. Bueno, pues no sé quién quiere empezar. Saludos. Bueno, pues mi nombre es Ignacio Pérez, como ya he comentado. Bueno, nosotros somos, antes que nada, somos aficionados, apasionados del ferrocarril, tanto actual como históricamente, ¿no? Tratamos de disfrutar el tren actual, como ahora lo de la Emperatriz, pero también tenemos una parte en la cual buscamos la preservación, buscamos la historia, que no se pierda esa historia del ferrocarril, porque es parte fundamental en el progreso, en la historia de México en general, ¿no? Y como ejemplo, pues podemos poner nosotros como aficionados hemos hecho muchas cosas y tratamos de hacer
muchas cosas que a veces se quedan en olvido. Y por ejemplo, la Emperatriz, que fue una locomotora que, bueno, una empresa ferroviaria, invirtiéndole lógico mucho dinero, pues pudo pues darle vida y venir desde Canadá hasta México y de regreso, pero pues eso cuesta mucho. Entonces, pues en México también tenemos locomotoras que podemos hacer eso, pero pues sí necesitamos mucha inversión, mucho apoyo en el aspecto económico, mucho patrocinio para poder hacer algo así. Nosotros como aficionados ahorita, por ejemplo, tenemos en el Museo de Puebla una locomotora que rescatamos gracias al Grupo México, Ferromex, que nos hizo favor el difunto ingeniero Lorenzo Reyes Retana, donándola. La metimos al Museo de Puebla y los aficionados, pues son los que estamos, nos donaron la pintura y ya hicieron favor por medio de un familiar del ingeniero Lorenzo, Alejandro Reyes Retana, sobrino del ingeniero, nos hizo favor de conseguirnos la pintura. Y ahora nosotros como aficionados estamos dándole, como dicen ahí, dándole con nuestra propia mano de obra, pero sí es difícil, en primera porque está en Puebla y la gente que estamos, hay mucha gente que tiene mucho interés, pero desgraciadamente pues sí tenemos el problema de que pues el traslado, pues el alojamiento, las comidas, o sea los viáticos en general, pues es difícil. Entonces pues en primera sí, una de las ideas importantes que nosotros, bueno, antes que empezar ya con el tema de Tlatelolco, es que se nos pudieran, pues ahí la gente que quiera ser voluntaria, echarnos la mano, y si hay alguna persona que pueda conseguirnos un patrocinio, o alguna situación para solventar un poquito los gastos, ¿no? Porque todo es voluntario, aquí nadie gana nada, y todo lo hacemos transparente. La tenemos en el Museo de Puebla. El gobierno, bueno, la Secretaría de Cultura que dirige la maestra Teresa Márquez, nos ha comentado que pues en cuestiones gubernamentales no hay presupuesto para apoyarnos. Sí nos apoyan con algo, algunos materiales y eso, pero no es suficiente. Una locomotora no es como un carro, son como si fuera más de un tráiler, ¿no? Entonces sí es muy difícil pintarla, es muy difícil todo lo que necesitamos. Y también tenemos la idea de echarla a andar, entonces pues hay muchos recursos. Entonces si la gente le interesa de una u otra forma pues apoyarnos, tanto pues no sé, con algún contacto, alguien que nos quiera apoyar con algo, no sé, hasta propia comida, ayuda para los pasajes, porque hay gente que vamos de aquí a Puebla, regresamos y somos muchos, y también la gente que sea voluntaria, pues esperamos en el Museo de Puebla en las fechas que ya les vamos a pasar, y que quiera asistir, pues los invitamos con todo gusto para que puedan hacerlo. Entonces esa es una parte de lo que nosotros como aficionados hacemos, y nos vamos a parar hasta tratar de conservar todo eso que tenemos como cultura, como preservación y como historia en los ferrocarriles en México. Y pues el amigo Alejandro es uno de ellos, que ha luchado por muchas locomotoras, principalmente una por ahí en Cuautla, Morelos, que también tenemos ahí un tema, una locomotora de vapor, que ya sí nos puede explicar un poquito y también ver la situación y empezar de lleno con eso de Tlatelolco, ¿no? Quiero preguntar, ¿cómo se contacta con ustedes? ¿Cómo es? ¿Qué teléfono? Tenemos una página que se llama Restauración de la 1102. Es que yo se las paso por se la mando ya el contacto, y ahí hacemos ya las fechas que vamos presentando, cómo nos presentamos, y la que quiera ir de voluntario pues ya le damos la fecha. ¿Algún teléfono? Adelante. ¿Algún teléfono se pueden contactar Pues, con ustedes? si quieres el mío puede ser con el que yo llevo el 55. Sí, sería el de Nacho, que es el que está coordinando las maniobras. El 5545 52 33 98 es mi número, y ahí nosotros llevamos la logística y vamos más que nada llevamos las formas de cómo vamos manejando las fechas y los trabajos, y todos vamos coordinando ahí. Somos muchos, hay mucha gente de Puebla. ¿Cuánta gente están? Pues ahorita, la última vez que fuimos, estuvimos alrededor de 45 personas, pero es variable, porque pues hay gente que no puede todo el tiempo, pero tanto más o menos tiempo. Es Pues en un promedio son 20, cada vez que nos vamos, lo estamos haciendo cada 20 días para dejar tramos, pero ahorita por lo de las lluvias sí estamos atrasando un poquito, pero sí ya tenemos una fecha pendiente más o menos 15 días para empezar. Ya les daremos la fecha exacta, nos coordinamos con la gente de Puebla. ¿Los aficionados son todos ferrocarrileros o el tema de...? Pues hay de todo, hay incluso compañeros muy jóvenes que todavía están en preparatoria, en universidad, pueden ser ex ferrocarrileros en activo, aficionados, realmente puede ser realmente quien quiera.
Quien quiera le puede Que le entrar. guste. Hay personas que tienen un gran amor por los trenes y no tienen ni familiares, no tienen Así un es, gran sí. vínculo con el tren, pero esto es un muy buen acercamiento para que empiecen ya a adentrarse más en la historia Puede y ser. en la técnica de los ferrocarriles. Hay una vecina que me estoy acordando ahorita que tiene, falleció su papá antes de la pandemia, pero ella fue maquinista y tiene el overall, tiene la gorra. Ah, claro, sí, sí, sí. Entonces, Qué padre. una vez me dijo, vamos a ¿por qué hora a conocer esto, no? Y eso fue ahora en la exposición que estuvo en Tlatelolco de Jesús, de la exposición Sí, que hubo me ahí, acuerdo que se hace 2 acercó, años. sí, entonces me dijo, oiga, puedo hacer, vivo en Tlatelolco, y ha quedado pendiente esa entrevista Está muy bien. y mostrar todo ¿cómo se llama la lámpara? Sí, era la lámpara de querosén, o la lámpara de petróleo con la que se daban señales. Sí, y petardos, Son- ¿no? Que no, sí son tesoros invaluables. Y ya, Sí, ¿no? ya Son no- piezas de museo. Sí, ¿no? Entonces decía, yo quiero pues, que lo vean y los tengo ahí bien guardados. Un recuerdo de ella, obviamente. Yo creo que mucha gente así como ella, Sí. y si a partir de ese programa se puede pues generar, buscar, ¿no? Pues sí, yo creo que podría ser que la gente empiece a despertar de nuevo ese interés por mantener ese legado familiar. Hay algunas personas que todavía vive el familiar, otros que ya hace muchos años Sí. partieron, pero las personas luego no saben qué hacer con eso y finalmente no han dimensionado que tienen un legado histórico. Entonces, pues, se puede hacer, yo creo que pues un ciclo de entrevistas o que las personas realmente lo muestren para que sepan toda la historia que puede tener o el peso que tienen las familias, el que había algún familiar ferrocarrilero. Sí, en mi caso, ya en estos, después de que falleció mi papá, bueno, buscando sus cosas, buscando fotos para los trámites, me encontré un pase para el viaje del Pullman. ¿no? Sí, sí, ese era pase para él o para la familia. Sí, sí, la familia de mi papá tenía que 5 pases al año. Ujú. Entonces nada más aprovechamos uno, pero Qué sí, padre. sí. Pero con eso tenían, dice. No, pues ya con un viaje así al año, pues ya no era. En aquel entonces viajar una vez al año era un lujo. Sí, era un lujo, sí, era así. Pero bueno, íbamos a Veracruz y todo eso. Bueno, yo no quiero ya tomar más la palabra, me gustaría que nos dieras lo que platicábamos, ¿no? Ahorita, Bueno, pues sí, fue enfocándonos una al tema. plática bastante sabrosa, bastante amplia. Estábamos hablando de que Tlatelolco no es importante ni siquiera de la revolución para acá. Tlatelolco tiene una relevancia y una importancia histórica desde los mexicas. Cuando se funda Tenochtitlan, que era lo que hablábamos, Sí. que los historiadores dan una fecha como que muy exacta, el 13 de abril de 1325 es cuando se funda Tenochtitlan, que es el día que ocurre un eclipse, y híjole, está como que difícil, muchos dicen, fue una fecha acomodada porque ocurrió el eclipse, ¿no? Pero Tenochtitlan no se fundó nada más así en un día y a partir de eso se construyó, se fue poblando poco a poco, bajo la autorización de Tezozomoc, el líder tepaneca en ese momento, y pues por esa razón es que estos fundadores de Tenochtitlan empiezan a poblarla, pagan tributo a Tezozomoc, y estos pobladores pues después de un tiempo ya no quieren pagar ese tributo, se divide esa sociedad en Tenochtitlan y unos dicen no queremos esto y nos vamos más al norte, y es donde llegan a Tlatelolco y empiezan a desarrollar Tlatelolco. Entonces se divide la sociedad mexica en Tenochcas y Tlatelolcas. Y los Tlatelolcas lo que hacen es que desarrollan más civil y comercialmente Tlatelolco. Aprovechando su cercanía con Tenochtitlan, sigue habiendo ese flujo y ese intercambio comercial, y Tenochtitlan se consolida más como un centro religioso, político y militar, y Tlatelolco como el civil y el comercial, ¿no? Entonces, desde ese momento ya Tlatelolco tiene una gran importancia comercial. Entonces, y pues también está el aspecto mítico, de que pues las deidades también son las que van guiándolos, y pues también el aspecto histórico en donde se necesitaba que hubiera una zona comercial. Llegan los españoles, este lugar no pierde esta importancia, sigue siendo importante comercialmente. Los españoles ven que es parte o un punto muy obligado para poder salir de la ciudad hacia Hidalgo y hacia otras partes, fuera de la cuenca del Valle de México. Y pues bueno, ya en la época del virreinato sigue teniendo esa importancia comercial como vía también de transportes.
y bueno, pues ya más llegado acá a la independencia, pues ya no existe tanto como un lugar lacustre, pero pues sigue siendo un lugar todavía comercialmente muy importante. Se empieza a habitar más esa parte, empieza a ser una zona más agrícola, más para el ganado, se empieza a construir el famoso acueducto de Guadalupe, y bueno, pues esta zona hacia el norte empieza a crecer, pero la piedra angular de esta situación es Tlatelolco, desde la época de los mexicas tlatelolcas. Y bueno, pues en Nonoalco pues sabemos muchos que lo ubicamos como el lugar donde existían los trenes, ¿no? Los talleres de Nonoalco, la estación de Nonoalco y demás. Y bueno, pues esto ocurre gracias a cuando se empieza a dar las concesiones ferroviarias, cuando existe el ferrocarril de la villa de Guadalupe, es cuando se empieza a funcionar uno de los primeros ferrocarriles en el país. Esto, pues bueno, ya pasa por la zona de Tlatelolco hacia la villa de Guadalupe. Ahorita pasó una imagen donde se ve la vía del tren pasando por la calzada de los Misterios. La calzada de los Misterios, sí. Entonces, en esta parte, pues bueno, está la calzada de los Misterios y hay muchas vecindades. Ahí estaba también, hay un arco ahí antes de llegar a Avenida Cuitláhuac sobre calzada de los Misterios, y esto era porque era un gran rancho el que había ahí, era un lugar donde se criaba ganado. Entonces pues el paso del ferrocarril pues permite que siga habiendo este desarrollo comercial, el desarrollo agrícola, para que esto dé pie a que más industria se formalice. Luego llega el ferrocarril México-Veracruz, que fue inaugurado en 1873, se cumplió el año pasado ya 150 años de haber empezado a funcionar, y el ferrocarril mexicano es la ruta México-Veracruz, y así se llamaba, el Mexicano. Sí. Entonces, esto permite y requiere mucho espacio, que se empieza a construir en la zona de, digamos, la zona oriente de Nonoalco, los patios de carga y las bodegas de este ferrocarril mexicano. Se construye la estación de Buenavista, una de las Buenavistas, porque realmente había dos Buenavistas en lo que es actualmente los predios de la alcaldía Cuauhtémoc. Se construye esta Buenavista muy bonita, que hace un rato comentábamos que muchos ferrocarrileros decían que había algunos que decían que estaba bonita, otros decían que estaba re fea porque parecía caja de zapatos, pero era una estación de una elegancia muy solemne. Y bueno, pues no todo cabe en esta parte, y se construye en esa parte de Nonoalco estos patios. Inglés, ¿no? Era un estilo inglés muy muy seco, y bueno, pues se empieza a construir primero esta parte de Nonoalco mexicano, y del otro lado, la cara hacia el lado poniente, en lo que sería entre Flores Magón y Manuel González e Insurgentes, esta parte, este triángulo en la parte poniente o norponiente, se construyen los patios del Ferrocarril Central Nacional. ¿Vamos a poner el mapa? Sí, claro, este mapa creo que nos da muy buena referencia. Muy buena referencia. Ya está. Aquí está. Ya lo van a poner en pantalla. Ahí para que... Está bastante bien, porque esto da más detalle de cómo existía en aquel entonces este patio del Central Nacional. Vemos que aparece como un círculo en la parte del medio. Esa era la casa redonda donde las máquinas entraban y ya eran destinadas a la fosa donde iban a recibir mantenimiento. Muy peculiar, y me parece muy buen dato el que usted nos ha proporcionado. Aparece junto a las oficinas los corrales para el ganado en la esquina inferior derecha, porque bueno, había muchos establos por la zona del exhipódromo de Peralvillo. Sí, lo que viene siendo Manuel González, lo que ahora está el centro comercial Puertas Tlatelolco. Exactamente, sí, esa parte es la de los corrales, es donde acababa esta parte de Nonoalco. Están también las oficinas, están las vías público para todas las industrias que no tenían una espuela donde les llegara el tren. Estaban estas vías públicos para que pues pudieran mandar ya sea carretoneros, un camión o diableros para poder bajar las mercancías que les llegaban por tren y llevarlas a su industria. Está en la zona de talleres, en donde he escuchado de algunos ferrocarrileros jubilados que afortunadamente ya fallecieron, pero me platicaban que existía la buena referencia de que los mejores carpinteros en la rama de ferrocarriles estaban en Nonoalco, en San Lázaro y en Puebla. Entonces el departamento de carpintería era fabuloso, excelente, ¿no? Entonces estaba también la fragua, estaba el taller de pailería, donde muchos herreros ahí se formaron. Y pues esta zona es la que, pues como dice usted, comprende lo que es esta nueva plaza comercial que está
ahí, y era una extensión muy grande de terreno. Todavía está bajo el asfalto esa vía servía todavía a una harinera hasta que el tren dejó de pasar ahí a finales del 2008. Todavía llegó a pasar el tren en esas fechas, y era un tren ya muy breve que bajaba por todo lo que era Ferrocarril Hidalgo, pasaba por la lateral de Manuel González, cruzaba Eje Central, donde ahora creo que es un Soriana, ¿no? Últimamente hubo un accidente ahí, ¿no? Sí. Se llevó un trolebús, me parece. Sí, hubo varios accidentes. Algunas personas un par de aguas para quitarlo totalmente, ¿no? Sí, y además de que ya no era una zona tan industrial, ya empezaba a ser más habitacional. Ahorita están construyendo muchos edificios, está esta plaza comercial, y pues lo que era la harinera pues empezó a decaer, igual la harinera de Peralvillo, y como que se fue relegando, y la harinera ahora es un parte de la unidad habitacional, ¿no? Exactamente, y otra que se está construyendo. Sí, hay una en la parte de donde está Soriana, está el centro lo que estaba Banamex. Ajá. Hay una secundaria, ahí me comentan que ahí había una estación de pulque, ¿no? Sí, exactamente. San Simón. Ajá, donde ahora está el Coppel. No, perdón, usted me dice la secundaria, sí. está el eje central. Ajá. Manuel González, el eje central. Sí. Y caminando hacia el norte, Así pasando es. Sí, es una escuela que está del lado izquierdo. Así es, sí. Bueno, es que sí, esa parte estaba rodeada de pulquerías, porque el pulque llegaba por ahí, estaba la exaduana de Peralvillo, y pues en la Guerrero todavía hay varias pulquerías, en Peralvillo hay 2 o 3 pulquerías en esa parte. Llegaba el pulque ahí que se vendía en la Escandón todavía hay 5 pulquerías, toda esa parte del centro. Entonces era una zona muy activa donde ocurrían cosas de gran importancia cultural, como hoy en día, ¿no? Que ahora ya es visto como ya de culto, ¿no? La pulquería, pero en aquel entonces era algo tan convencional, tan común, y fue gracias al ferrocarril que esta industria también se desarrolló. Y Nonualco fue también parte, ¿no? algo estratégico para el pulque. Sí. Y bueno, porque había cantinas y no entraban las mujeres, ¿no? Las pulquerías, ¿no? Exactamente. Sí, también es una historia, ¿no? Híjole, toda una historia. Pues aquí, esa creo que es la placa que está en la estación de la Villa. De la Villa, sí, es en la Villa, bien. Indica es una peculiaridad de las estaciones. Las estaciones dicen la altitud a la que está en esa parte de la estación, en este caso como está dentro de la Ciudad de México, 2.240 metros sobre el nivel del mar, y dicen a qué distancia está el punto de origen y a cuánto está el punto de destino. En este caso, de ahí de la Villa a México, a la estación de Buenavista, pero Buenavista, cuando estaba ahí donde está el monumento a Colón, o lo que es la alcaldía Cuauhtémoc y el CEN del PRI, eran 7 kilómetros. Entonces, son 7 kilómetros. Y a Veracruz son 418 kilómetros, pasando por las grandiosas cumbres de Maltrata, pasando por Maltrata, Veracruz, la mítica ruta del mexicano, una ruta que vive en el corazón de Nachito Pérez. Claro que sí. Es una de sus, es su, de mi familia, de Maltrata, mi mamá, mi papá de Orizaba, mis abuelos, todos Maltrata y Orizaba. Dicen, de hecho, Maltrata es un pueblo. Dicen que ahí nacen aguacates y ferrocarrileros. Medio pueblo es ferrocarrilero. Todo el pueblo. Era, porque ya ahorita ya va cambiando. Pero ya se olvidó el puente, ¿verdad? De Maltrata. Maltrata, las cumbres ya no eran accesibles. Ahora corren por Raculcingo. Raculcingo se llama la nueva ruta del Mexicano. Exactamente, del Mexicano, que se hizo más o menos por el 87. Empezaron a correr ahí trenes de los Estrella, que eran nacionales, y después ya carga y todo eso ya corría por ahí por seguridad. Ya era por seguridad, porque ya no eran ya había derrumbes, ya había. A ver, cuéntame toda esa zona, porque bueno, yo pasaba por el tren, era maravilloso, pero todo eso. Claro, sí, no. Bueno, me tocó viajar tanto en el de Maltrata como en el de Culcingo. Y pues ahora sí que yo siempre he dicho que no conozco gran parte del país, pero por lo que he visto, lo que yo he vivido y he sabido y he visto en fotos, pues no hay comparaciones. Bueno, aquí algunos amigos que nos están viendo no van a dejar mentir, las cumbres de Culcingo y de Maltrata, todas esas cumbres, va uno viendo el tren cómo va bajando, los puentes, túneles, 32 túneles, uno de ellos
el más grande de América Latina, que son casi 3 kilómetros de túnel. Imagínate ir subiendo el túnel, se vete unos 4 o 5 horas subiendo el tren ahí va. Llegar hasta la cima, que es en Jesús Nazaret, en el estado de Puebla. Sí, neblinas, o sea, no, son cosas inexplicables. Pero ya también queremos otro tema, ¿verdad? Porque también nos aventaríamos otro ciclo de programa. Pues ya nos alejamos a ver. Ya lo regresamos a México. Esa foto que acabas de compartir también es muy buena, es cuando estaba siendo construido el puente de Nonualco, precisamente, así se conocía en aquel entonces. No recuerdo el nombre del ingeniero civil que lo desarrolla junto con el arquitecto que lo ejecuta, pero bueno, este puente pues fue un signo, un ícono de modernidad en aquel entonces, porque muchos puentes estaban hechos todavía con cantera, con piedra, y este puente ya era de acero prearmado. Y es único, ¿no? Sí, es único, y además era uno de los pocos puentes con esas características en toda la Ciudad de México. Entonces aparece en algunas películas, creo que hay una escena donde sale, si no me equivoco, Ninón Sevilla, caminando a ras de las vías, y se ve el puente de fondo. Creo que sí la mandé. La esa. máquina, sí, es una, porque ahí es donde se va bajando también en el puente. Exacto, donde se ve las escaleras del puente. Ese puente ya no está. Ese material tampoco está ya, no sé, ahora que construyó en el suburbano. Sí, lo quitaron, porque antes del suburbano todavía estaba. Esa es la que decías, ¿no? Exacto, sí, es donde ella va caminando ahí, y bueno, pues era, grabar en el puente, pues era estar en contacto con esa modernidad, ¿no? Porque pues eran como las dos caras, el puente dando una forma de modernidad, de un México que pujantemente quería modernizarse. Ahí está Emilio Fernández, el Indio Fernández, dándole instrucciones, y por esta parte a ras del suelo está Nonualco, que era la parte antigua, esa parte histórica, porque bueno, pues Nonualco empieza a construirse a finales de 1800. Obviamente las primeras concesiones que se dieron para Buenavista es en 1860, entonces ya se estaba empezando a construir el patio de ferrocarriles. Sí, el puente fue en 1840, ¿no? Híjole, no recuerdo más bien 1940. Creo que más bien se empezó a construir a principios de los 30 y fue terminado casi a los finales. Y esto era pues para que la avenida pudiera no tener esas interrupciones por el paso del ferrocarril, porque era la ruta para salir hacia el norte. Que por cierto creo que sigue original, ¿verdad? Sí, sigue ahí el todo casi completo. Pues sí, ya va a cumplir, ya estamos a unos años de que cumpla ya su centenario. El 28 de noviembre. Oficialmente oficial es cuando se inaugura este puente. Hubo antes, cuando vino el presidente de esto, no me acuerdo el nombre, y precisamente fue el puente de Nuevo Laredo. Exacto. Y la ampliación de Insurgentes. Así es. Sí, y pues este puente todavía es, digamos, lo que queda original de Nonualco de aquel entonces, ¿no? Todavía hay algunos puentes todavía donde pasa la vía del tren que todavía se ve ahí un hollín bastante peculiar. En la parte de Tacuba pues todavía sigue pasando ahí el tren y se ve una marca negra, el penacho de humo que deja el paso del tren, ¿no? Entonces ese puente, cuántas cosas le ha tocado vivir, cuántas transformaciones. La torre de Banobras no está. El puente era el puente más alto de México. Sí, en ese momento. Y se aventaba la gente, ¿no? Cuando decía, hasta aquí llegué. Sí, el más alto y creo que el más largo, porque sí, es un tramo bastante largo el que recorre. ¿Y cuántos le tocó el sismo del 57, el del 85, el 2017 y el puente? Ahí sí. No, pues sí. Y lo que nos falta. Seguirá. Y ahora pasa el Metrobús. Exacto, pasa. Y ahora ya tenemos un puente más arriba todavía, todavía. Sí. Es el de el que va de Nonualco. Sí, creo que sí, pues aparte arriba de ese puente. Sí, es toda esa zona ya, el mercado que está ahí, Bugambilia, que era también importante para el comercio de esa zona, pues ya casi ahora ya no por el suburbano que realmente taparon toda esa, la calle de Nonualco, que ahora es Flores Magón, pero ya no es el paso tan fácil, inseguro para pasar el puente. Uy, sí, hay muchas personas que han cruzado en bici que sienten el airecito que les da de lado y es como si alguien los estuviera empujando. También
Es un rollo. Delictiva, ¿no? Es un rollo. Porque Pero también toda la gente que estaba ahí, estaba también la delegación de la línea N, que era el que iba a Toluca y a... Así es, hacia Uruapan. Uruapan. Sí, todo eso pues lo vino a trastornar un poco el suburbano. Y ahora esa parte de esa vía, la que menciona Nachito, pues ahora ya está ahí muy invadida. Muy invadida. Entonces, ahora hay un proyecto de que haya un tren suburbano hacia Naucalpan. Y pues esto creo que va a suponer un gran problema con la gente porque tendrán que reubicarlo y pues requiere mucho capital. Y bueno, pues regresando al tema de Nonualco, pues esto, algo que también le comentaba aquí al señor Nacho Arellano, es que dentro de Nonualco había mucha infraestructura. Estaba la estación del ferrocarril de Monte Alto que iba hacia Tizapán, había Nicolás Romero, estaba también los campos de béisbol de los ferrocarrileros. Aquí, como podemos ver, estaba el corral para el ganado, los talleres. Había muchas viviendas. Algo que comentábamos también es que Nonualco es mucha historia y cultura, sí, en el aspecto económico, histórico, social. Y social, ¿a qué me refiero? Es que también los mismos ferrocarrileros me platicaban, los que les tocó más o menos vivir esa época, es que dentro del gremio ferrocarrilero también había marginación. Y los marginados del gremio ferrocarrilero eran los peones de vía. Los compañeros de vía pues siempre han sido como que el escalafón más bajo, pero pues eso en una percepción muy general. Yo los veo como lo más importante porque gracias a ellos la vía está en buen estado. Ellos son esta parte muy importante, es el cimiento de la seguridad para el movimiento de los ferrocarriles. Entonces dentro de Nonualco había pequeñas casitas, que ahorita mostramos unas fotos, le mostré unas fotos a Nacho, en donde se ve que hay casitas de madera. Utilizaban la madera reciclada que se quitaba de los coches de pasajeros que eran todavía de madera, para poder hacer sus casas, algunas láminas, algunos techumbres ahí. Muy básica la construcción de las casas en donde pues vivían estas personas dentro de lo que era la zona de talleres o patios de Nonualco. También se alcanza a ver eso en algunas películas como la de Luis Buñuel, Los Olvidados. Los Olvidados, sí, muy buena película, donde se ve cómo era ese entorno ferroviario. Se ve como muy hostil, muy precario, y bueno, creo que por lo que me comentan sí había zonas muy inseguras, muy hostiles, pero había otras partes que tenían mucha afluencia de la gente que vivía, ¿no? Entonces aquí vemos otra foto donde podemos apreciar parte de lo que son los andenes del Buenavista del Central Nacional. Al fondo se ve el monumento a la Revolución aún en construcción, claro, y hacia el lado izquierdo, viendo de frente esta imagen, estaba el Buenavista del Mexicano. Ahí se ve un coche de pasajeros que en una foto donde se ve más grande dice California Rotary Special. Era el club de los rotarios que venía de California, y pues había un servicio de primera que era conocido como el Águila Azteca. Este tren se originaba en lo que era Missouri, lo operaba el Missouri Pacific y tenía como destino final México. Era un servicio de pasajeros que lo vendían como un servicio estrella, el servicio premium. Entonces venía mucho turismo de Estados Unidos que llegaba por tren. Esta foto que vemos aquí es la punta norte de lo que es el patio de carga de Nonualco. Esto era ya para salir hacia la frontera norte, lo que... Estado de México. Así, hacia el Estado de México, hacia Lechería, hacia Nuevo Laredo, y pues vemos cómo está unos servicios de patio formando trenes y viene un tren ya de salida. Se ven que hay 3 rieles. Esos 3 rieles es una forma muy peculiar aquí en México porque había trenes de vía ancha y trenes de vía angosta. Había unos trenes más pequeñitos. Por ejemplo, el metro y el tranvía son de vía ancha. La vía ancha mide 1,43 m de ancho y la vía angosta mide 92 centímetros. Por eso, en vez de que hubiera una vía ancha y al lado pusiera una vía angosta, las dos iban en la misma vía, por así decirlo. Son utilizables para... Así es, y bueno, pues había vía angosta pues porque Nonualco era un punto neurálgico muy importante para el sistema ferroviario, porque ahí, como les decía, convergía el ferrocarril de Monte Alto que subía hacia Tizapán, vía Nicolás Romero. Estaba el ferrocarril de cintura, que es el que comunicaba estos diferentes ferrocarriles. Estaba en donde ahora estuvo el Viana muchos años, ahora Coppel, la estación del ferrocarril México, Hidalgo y Nordeste, conocido como el Hidalguito, porque era un ferrocarril pequeño, era una ruta pequeña, pero muy importante porque dentro de esta estación estaba lo que era conocido como la ex aduana de Peralvillo, que era donde se contabilizaba
todo el pulque que venía de las decenas de haciendas pulqueras que estaban en el norte del Estado de México y la parte sur poniente de Hidalgo. Entonces, y también era lo que venía de los llanos de Apan y demás. Entonces, esta estación tenía esta gran importancia. Hay unas fotos donde se ve el llano de la estación y al fondo se ven unas carretas con mulitas y algunas barricas formadas ya vacías para hacer el intercambio. Dejaban ya las llenas, ya después de haber sido contabilizadas por los auditores, y se llevaban las vacías para poderlos rellenar. Cerca de Nonualco estaba la estación de San Lázaro, también estaba la estación de Colonia, y estas estaciones eran como estaciones satélite, que pues cada una era una línea distinta, destinos distintos. San Lázaro cubría la ruta hacia Puebla, Cuautla y hasta Oaxaca, se podía viajar por ahí. Estas estaciones pues también tenían su flujo de carga, entonces el ferrocarril de cintura lo que hacía es que tomaba de San Lázaro, lo llevaba a Nonualco, y de Nonualco se podía mover hacia Buenavista, hacia Toluca. Era una red ferroviaria muy grande, muy activa y muy importante. Por eso es que ocupaba una extensión de muy terreno organizada y enorme. comercial, por lo que Sí, escucho, estaba muy bien organizada, había mucha ingeniería para poder conectar las diferentes estaciones. San Lázaro era pequeñito, pero tenía un patio grande. Ahí se llegaban trenes con leña. Había muchos productos que venían del estado de Morelos. De Cuautla venían los trenes caleros o yeseros. Aquí en México, en la parte ahí de la Moctezuma, estaba la yesera del Tigre. Todavía creo que existe la marca de yeso El Tigre, en donde ese yeso venía del estado de Morelos, entonces de Tlaltizapán. Entonces estos trenes se formaban en Tlaltizapán, llegaban a Cuautla, en Cuautla se formaba el tren, de Cuautla llegaba a San Lázaro, de San Lázaro llegaba a Nonualco. Era toda una interconexión de diferentes ferrocarriles para que hubiera las materias primas que le daban vida a la Ciudad de México. Por eso Nonualco tenía esta gran importancia. ¿Qué es lo que, bueno, todo ese gran terreno, tiempo después, es lo que da espacio para que exista el gran complejo habitacional de Tlatelolco? Bien, antes de seguir, pues nos ve Griselda Domínguez, gracias, Juan José Espíndola, Fernando Agustín Torres. Un gran amigo, Per Torres. Hacen comentarios del accidente que hubo, que comentaste. Sí, él es un gran amigo que tiene mucho conocimiento de esa zona también. Per Torres es... Y más de la zona ahí de... Hay que invitarlo. Sí, claro, hay que invitarlo, ¿no? Ya está. A él hay que decirle que ponemos aquí un Jack Daniels y viene. Así, No se les da, ¿verdad? Miguel Sánchez. También otro gran amigo. El Calimán Barrios de Jalostoc. Saludos, mi buen Calimán. Él es un gran cazatrenes. Sí, de Alejandro Génico, es un amigo, gran amigo de Puebla, que también estuvo participando. Alain Padilla. Y bueno, Alain González allá de Ocotlán. Paco Miranda, dos grandes amigos. Ellos son esposos, son los dos grandes, muy grandes amigos, grandes conocedores del ferrocarril, ferrocarrileros. Alain González también es mucho de la época de vapor. Paco Miranda es más un poco del diésel. Grandes amigos, les mandamos un saludo. Ambos son ferrocarrileros también. Uno va para despachador y el otro es garrotero en Silostiza. Qué bueno saber que están en contacto. Les mandamos un gran saludo y gracias por apoyar. Que son parte también del equipo, porque son grandes conocedores, todos ellos, Ajá, y han participado en las maniobras de preservación. Ya pasaron lista, ya se ganaron su pulque. Ya nos ganamos un viaje. ¿No? Exactamente. Bueno, y ahorita que mencionas de las locomotoras, ¿dónde se separa el tiempo de cuando son locomotoras y los de diésel? Pues, híjole, es una muy buena pregunta. La dieselización en Estados Unidos empieza a finales de los 40s y principios de los 50s. Es bien sabido y es algo que culturalmente a mí me pesa mencionarlo, pero es una realidad. Nosotros tenemos un rezago cultural, tecnológico, político, social en referencia a nuestros vecinos del norte, de Estados Unidos de Norteamérica, en que eso aquí en México ocurre 30 años después. En México, sí, las primeras diésel empezaron a llegar a finales de los 50s, también hubo algunas a finales de los 40s, pero realmente la dieselización empieza a principios de los 50s, termina de formarse a finales de los mismos 50s, y ya para principios de los 60s
Todavía hay muchas locomotoras de tracción a vapor funcionando en varias líneas, pero ya son pocas, en donde pues eran como que los rinconcitos donde todavía, al haber un déficit de fuerza motriz, decían, bueno, pues las diésel las vamos a ocupar para los servicios de trenes de pasajeros, para que sean un servicio fiable, rápido, no haya que parar en cada estación a repostar agua o combustible. La máquina diésel tenía más autonomía en ese aspecto, era un servicio más limpio y eficiente en ese aspecto, y las locomotoras de tracción a vapor van quedando relegadas a los servicios de carga. Las últimas que funcionaron en la terminal del Valle de México fueron los servicios de Huichapan hacia el estado de Hidalgo, a los trenes cementeros, conocidos como los unitarios de cemento. En la ruta hacia Cuautla, todavía a principios de los 60 todavía había vapor, pero ya había locomotoras diésel. Igual, las de vapor eran utilizadas para los trenes de carga, y las diésel, las pequeñitas diésel que llegaron, nuevas, para los ferrocarriles nacionales de México, para los servicios de pasajeros. Entonces ya hasta que hubo un punto en el cual se jubilaron las locomotoras de vapor. Los últimos registros que algunos compañeros jubilados me compartieron fue en junio y julio de 1968. Prácticamente podemos decir que el 68 fue el año cumbre para las locomotoras de vapor, y ya para ese entonces todo ya era diésel. Y algunas locomotoras, pues bueno, en Huehuetoca, en el Estado de México, se hizo un campo de concentración de chatarra, en donde todas las máquinas ahí iban a morir y eran cortadas con soplete y se llevaban a las grandes fundidoras. Algunas máquinas todavía sobreviven. ¿Por qué sobreviven? Pues esas destinadas a algunos monumentos. Se formó un club Amigos del Ferrocarril, y este club se dedica a rescatar estas locomotoras. Entonces, para que exista una memoria histórica tangible y técnica de todo esto que se formó, y que muchas de esas máquinas, por ejemplo las Niágaras, como la que está en el AIFA, como la que está en Aguascalientes, la que está en Guadalajara, esas hermosísimas máquinas conocidas como Niágaras, empezaron a funcionar desde el Onoalco, porque esas máquinas llegaron nuevas entre 1946 y 47. Hay fotos de las Niágaras en las vías de despacho en Onoalco, ya listo para llevarse su tren, ya sea hacia Irapuato, hacia León, hacia Querétaro, hacia Huichapan, los locales a Teocalco. Esas máquinas, pues bueno, ahí empezaron a funcionar. Un punto aparte, hablando de eso de las Niágaras, y hablando de la IFA, bueno, para que sepa mucha gente, la Sedena y bueno, el gobierno en general cometió un gran error, porque la locomotora que estaba en el MUTEC, que se pasó a la IFA, todas las locomotoras tienen un tender, que es donde llevan el combustible, el carbón y todo eso, se llaman tender, pero en el IFA pusieron el tren Olivo, el tren presidencial, junto con una locomotora que es la Niágara, pero no le pusieron el tender. Es como una locomotora incompleta. Sí, está mutilada. Y por ahí aventaron el tender hasta por ahí un mausoleo por allá. Ajá, una unidad habitacional para militares. Entonces lo que queremos también es que pedimos, y bueno, si hay alguien por ahí que nos puede echar la mano, algún contacto para poder llegar a estas autoridades y que nos que pongan el tender como es, ¿no? O sea, la locomotora y el tender y el tren, o sea, completo el tren, porque son como si ponemos embuste de una persona y no le ponemos cabeza, entonces pues no está completo, ¿no? Muy buena observación. Y tú estuviste en la maniobra de traslado, de cuando la sacaron del MUTEC y la llevaron para allá. El traslado lo hicieron muy bien, pero no sabíamos que llegando allá no lo iban a completar, ¿no? Exactamente. Qué mal. Pero fue muy buena esa cobertura que tú hiciste, porque la maniobra se hizo de madrugada. Sí, tú estuviste ahí documentando. Y ahí decían que no había llegado, y bueno, ahí tenemos la evidencia que el tender salió completito. Exacto. Y tenemos el video y todo, y bueno, pero no hemos tenido respuesta. De hecho, Jesús Francisco es uno de los que está realizando con los contactos ahí de políticos, porque eso ya es político, ya es. Y como la Sedena, cuando pedimos esa situación, la Sedena tuvo un problema ahí de información de hackeos y eso, como que nos hicieron un lado. Pero pues ahorita estamos retomando eso para que el tren esté completo. Pero es un paréntesis. Sí, claro, bueno, y un reclamo que tenemos por ahí. No, pero eso es bueno porque es la labor que ustedes están haciendo, por eso piden el apoyo de la gente, no solamente material ni económico, sino también este tipo de gestiones. Así es, ¿no? Que sí, porque imagínense, un niño llego por ejemplo, a mi nieto, lo llevo y le digo, mira, es una locomotora de vapor, mira así, y no ve el tender, y dice, bueno, y pues, ¿cómo le explico que es que aquí les falló, ¿no? Y les faltó la parte importante y es algo muy importante, ¿no? Porque pues en el aspecto, o estrictamente en el sentido museográfico, eso es una barbaridad.
Claro. Entonces, Sí. pero bueno, esperemos que podamos tener réplica por parte de la Sedena o de las autoridades, Que lleguen a porque hay todos. muchos niveles de autoridad involucrados en esto, no solamente es uno, podamos tener réplica en ese sentido. Pues se le pide, se le hace un llamado y petición a la Sedena. A la Sedena, Exactamente, a la principalmente el Sedena. encargado de la infra. Y a Conaculta, que también pues tendría que intervenir en eso, porque pues es algo relacionado directamente con historia y cultura. Y más que lo ponen en un lugar que han estado, Pues sí. ¿no? Y le han dado vuelo y Pues sí, aquí dando que mucha también difusión. poca gente conoce los trenes, ¿no? El del Olivo, el presidencial Olivo, más esta parte. Sí, ¿no? el olivo, que yo creo que estaba muy bien en el MUTEC. El MUTEC mucho tiempo hizo una excelente labor por mantenerlo. Yo hubo algunos años que fui designado el guía oficial del tren presidencial El Olivo. Estaba en muy buen estado. Creo que ponerlo ahí en la EFA no es que no sea acertado, pero creo que no hay control el que esté abierto al público un objeto tan importante y con tanta importancia histórica, pues que pueda ser mal usado por el público. Desafortunadamente aquí en México no existe un respeto hacia la cultura y que pues pueda ser objeto de ultrajes hacia su integridad. Entonces esperemos que también en ese aspecto se nos permita, a quienes hemos manejado eso, a quienes hemos participado, no somos unos improvisados, ya hemos estado en el Olivo, ya lo hemos manejado, pues nos permitan intervenir para que pueda haber un buen uso, un buen manejo, una buena atención en lo que es la preservación ferroviaria. Sí, bueno, este tema es muy importante porque Claro. dio mucha luz ahora que vino la locomotora en Frajris, ¿no? La cultura, porque cómo cuidaron tanto la locomotora, ¿no? Tanto, Sí. por lo que acabas de Cuidado, decir, sí, ¿no? sí. Que nosotros, Uy. no, pero bueno, tocar una máquina pues es importante, ¿no? Y luego pues llevamos una pieza de los trenes, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, Sí, así tengo muchas que comentar y nos despedimos, nos vemos la próxima semana y vamos con el tema de la fiesta patronal de Santiago Tlatelolco. Nos vemos, gracias Toño, gracias y hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.